Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos acerca de mitos sobre la quena. Si te gusta la idea, quédate a ver este video. Comencemos. Desde que empecé a tocar la quena, inclusive hasta el día de hoy, escuché siempre dentro del mundo de los quenistas ciertos rumores, dichos y mitos acerca sobre la quena, que a lo largo del tiempo se fueron difundiendo dentro del mundo de los quenistas, hasta se volvieron creencias. Con el tiempo y la experiencia descubrí que estos están lejos de la realidad y que solo son mitos. Es por eso que hoy les hablaré sobre 5 mitos que existen sobre la quena. Vamos con el mito número 1. La escotadura o la embocadura. El famoso dicho de que no es mi embocadura o no es mi bisel. Una quena, más allá del volumen, del timbre u otros factores que tengan que ver con el sonido, debemos de saber que lo que muchos no toman en cuenta es de cómo funciona la quena y qué factores no debemos de subestimar al momento de ejecutarla, tales como dirigir bien nuestro aire y posicionarla en el ángulo correcto. Esto solo hace que creemos malos hábitos al momento de tocar la quena, y al cambiar de quena muchas veces sucede que no podemos tocar la quena nueva, se nos dificulta bastante. Esto sucede porque nos acostumbramos a cierta posición y ni siquiera entendemos cómo realmente es que funciona la quena. Y se piensa o se dice que esta quena no tiene mi bisel o no es mi embocadura, o hasta se llega a pensar que la quena está mal construida. Es muy importante contar con una buena técnica al momento de tocar, ya que de esto dependerá nuestra buena calidad de sonido. Teniendo esto en cuenta, lo correcto sería decir que esta quena suena bien, pero no es el timbre que yo busco, ya que estos son factores que van a depender del constructor y lo que uno busca como quenista, contrario a decir que no es mi embocadura o no es mi bisel. Bien, ahora vayamos con el mito número 2, que es una quena nueva aún no revienta su sonido. Este mito es falso, ya que el sonido de una buena quena siempre será bueno desde el principio, tanto en calidad de sonido como la facilidad para su ejecución. Lo que sí es verdad es que una quena, al ser nueva, en sus principios estará algo dura, pero esto solo será al principio. Mientras más practiques, pues tu quena se irá suavizando mucho mejor y mejorando mucho más su sonido. Existe el mito de que la quena, al ser nueva, aún no revienta su sonido. Por ejemplo, en el caso de la tercera octava, muchas veces se dicen que no, que con el tiempo, cuanto más ensayes, recién va a salir la tercera octava, o que si le echamos cierto aceite, sonará mucho mejor. Y esto es algo completamente falso. No olvidemos que si tenemos una quena bien fabricada con un buen material y de la mano de un buen constructor y mantenemos una buena técnica, pues no tendremos problemas de este tipo. Vayamos con el tercer mito. Una quena profesional jamás se desafinará. Antes de continuar, no quiero desanimarlos, pero es una verdad que se tiene que aceptar. Algo que mucho se difundió es que una quena profesional jamás se debe desafinar. Si bien es cierto que los procesos como la cera de abeja, los aceitados, el flameado, etc., son para que una quena mantenga la afinación y la calibración, no tendrás muchos problemas si solo tocas en casa o en tu ciudad. Pero para los quenistas que suelen viajar de distintas ciudades o a distintos climas, habrá un pequeño problemita, y es que una quena, por más profesional que sea o por más años que tenga, siempre va a tender a que su afinación varíe, y esto llega a pasar por un tema de climas y por un fenómeno físico propio de la quena, ya que el aire, al cortarse con la escotadura, en un clima frío va a tender a vibrar mucho más lento que en un clima cálido. Por ende, la afinación, digamos un mi de 440, pues en un clima frío puede que llegue a bajar hasta un 439 o un 438. Contrario, que una quena que está afinada, por ejemplo, en un clima frío en 440, si la llevamos a un clima cálido puede llegar a subir a un 441 o hasta un 443. Esto es algo que se debe aceptar y no quiere decir que tu quena sea una quena mala. O como muchos dicen, que el bambú y la quena cuando no están asentados bien o que no están bien curados, por eso es que no. Como les vuelvo a comentar, esto es algo físico propio del instrumento. El tema de la variación de la afinación en la quena por el tema de climas, tal vez para algunas personas no será tan perceptible, ya que, como lo mencioné, que baje una quena de 440 a 439 o 38, pues no puede ser tan grave como si se desafinaría a un 432. Pero si eres una persona con el oído demasiado desarrollado, o en este caso tal vez irás a grabar tal vez a un estudio, pues lo mejor sería que tengas dos quenas, una para los climas cálidos y otra para los climas fríos. Bien, vayamos con el cuarto mito, el material de la quena.
Hablando de materiales para la construcción de una quena, desde el bambú, madera o hasta otros materiales, por ejemplo como la fibra de carbono o incluso hasta el aluminio, existe el mito de que tal material es el indicado o que cierto material hará que una quena realmente sea profesional. Pero esto no lo va a determinar, ya que una quena, para que sea profesional, va a depender bastante de cómo esté construida. Ahora, yo sé que te estarás preguntando, entonces, ¿una quena de PVC bien construida y bien afinada puede ser considerada profesional? La verdad es que sí, ya que si cumple con los requisitos que mencioné, por ejemplo, en este video, puede ser considerada una quena profesional. Entonces, ¿es importante el material de construcción para una quena? Claro, si hablamos de temas como la durabilidad, la calidad del acabado, incluso hasta de los timbres que producen ciertos materiales. Por ejemplo, el ébano tiende a ser más duradero que el bambú, se puede obtener un mejor acabado y tiene un timbre particular. Pero ojo, no olvidemos que una quena, así sea de ébano o de cualquier material, no nos va a ser de nada útil si está mal construida. Bien, ahora vayamos con el quinto mito. ¿Necesito una quena profesional para ser mejor quenista? Esto es algo que muchos lo toman de manera errónea y pues se crea un mito más. Una duda que muchos se hacen es que, teniendo una quena profesional, ¿seré mejor quenista? Un buen instrumento ayuda bastante, tanto como si estás aprendiendo o como si ya tienes experiencia, ya que no tendrás tantas limitaciones o llegarás al punto tal vez de desanimarte de seguir aprendiendo porque tal vez la quena que compraste, al ser barata, no tiene un buen sonido y está algo desafinada. Ahora que recuerdo, yo empecé con una quena de 5 soles, esas que venden para artesanía, pero me sirvió bastante. Fue un regalo de mi mamá. Ah, qué buenos recuerdos. Una quena profesional, claro que ayuda bastante, como ya lo mencioné, pero jamás va a reemplazar las horas de práctica, disciplina y constancia que tengas con el instrumento. Al contrario, se notarán más tus defectos al momento de tocar la quena, más si no desarrollaste una correcta técnica y embocadura. Tendrás muchas dificultades, ya que una quena pro te va a exigir mucho más. Recuerda que si no pones de tu parte, comprarte una quena profesional solo será una mala inversión, ya que una quena profesional no hará magia. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejarme tu like y suscribirte para más contenido así. Y comenta, ¿alguna vez escuchaste sobre estos 5 mitos?